te trajo Jehová tu Dios. Yo sentí, ahora que empezó el año, tener que escribir algunas cosas con respecto al 2017. Y me di a la tarea, hermanos, de escribir algunas de las cosas que marcaron algunos detalles en la vida el año pasado. ¿Cuántos de ustedes tuvieron algunos detalles que marcaron su vida para bien o para mal? ¿Verdad? A veces pasamos por diferentes cosas en la vida y me agarré a hacer hermanos, una lista de cosas, tanto aquellas cosas buenas como aquellas cosas difíciles, aquellos momentos y aquellas decisiones y aquellos dolores y aquellas alegrías, y traté de poner todo porque de alguna manera para mí era importante saber y poder ver de un solo golpe el 2017 para poder tratar de ver cómo eso puede cambiar para el 2018. Porque no sirve de nada, hermanos, hacer análisis si uno no se mueve, ¿verdad? Pues demasiado análisis, dijo alguien, produce parálisis. No, la idea es cambiar para que el 2018 sea algo mejor. Y como les compartí el domingo una parte del Salmo 90 donde dice, enséñanos a contar nuestros días, mi intención era que estos días fueran mejores que los anteriores. Todavía no lo logro, no han sido tan buenos para mí este inicio, pero no lo digo por mal, lo digo porque estoy en proceso de tomar algunas decisiones y todavía no tengo toda la luz que quisiera, pero con eso yo me aferro a la palabra de Dios y hermanos, y digo que este año va a ser mi mejor año. No sé si alguien cree que este año va a ser su mejor año. Amén. Yo ya viví 51, hermano, ya este tiene que ser bueno, ¿verdad? Algunos de ustedes no sé cuántos hayan vivido, ¿verdad? Pero ahora sí tiene usted que decir, este es mi año. Alguien puede decir, este es mi año, ¿verdad? Créalo, hermano, profetícelo, ¿verdad? Anúncielo, háblelo. Y usted va a comer de lo que usted hable con su boca. Pero es bueno recordar, es bueno acordarse por todo el camino por donde nos ha traído el Señor. Porque dice ahí que el Señor permite algunas cosas para probarnos, dice el verso 2. Y luego el verso 3 dice, te hizo tener hambre. Una de las cosas importantes de este pasaje es en el verso 2, donde dice, para saber lo que había en ¿qué? En tu corazón. Yo he repetido esto, pero lo puedo repetir otra vez, que Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón, pero a veces nosotros no sabemos realmente lo que está en nuestro corazón hasta que somos puestos bajo mucha presión, hasta que somos puestos bajo mucha tentación. Entonces sabemos lo que está en nuestro corazón. Hasta que somos puestos bajo una circunstancia muy adversa, entonces sabemos lo que está en nuestro corazón. En los momentos de paz uno no crece demasiado, hermanos. Pero cuando tú estás siendo confrontado y tienes que confiar en Dios, entonces creces más porque esos momentos te hacen aferrarte a Dios. Entonces a veces Dios nos prueba para ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? No. Para que podamos aprender la lección y podamos aprender a depender de Dios. Como dice el texto, al final lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que el hombre no solo vive de pan, no solo vive de provisión, sino vive de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Y le tengo una noticia, dice el versículo 16, ¿te sustentó con qué? Con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote ¿para qué? Para la postre hacerte el bien. ¿Sabe cuál es mi confianza? Que en el final todo va a estar bien. Que Dios hace que a los que lo amamos a Él, todas las cosas nos ayuden para bien, ¿verdad? Ayer estaba, no sé si le di vuelta a una película y estaba este actor de esa película muy famosa que se llama Forrest Gump, no sé si alguien la vio. Y habla de cómo él llegó a tener mucho dinero y dice que su mamá le decía que las personas solo necesitan una cantidad de dinero, el resto es vanidad. O sea, con cierta cantidad se puede vivir y el resto, hermanos, algunas personas lo usan para sentirse mejores que otros o más bendecidos que otros, pero en realidad, hermanos, estamos convencidos que nuestro Dios siempre nos dará lo que sea necesario para nuestro sustento. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos?
Y no solo eso, sino que en el final dice siempre, en la postre, Dios lo hará para bien. Y así que podemos pasar momentos como Israel de desierto, a lo mejor muchos años o una cantidad de tiempo indeterminado, pero en el final siempre será para bien. Ahora algunos dicen, pues es que van a ser más los años difíciles que los años alegres. No creo, hermanos, no creo. Yo creo que los años que vamos a conocer a Dios y ver su mano más poderosa serán más grandes que los otros, serán mucho más tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no, hermanos? Amén. Yo creo que los mejores años van a ser más que los peores, y tengo argumentos bíblicos porque Job pasó más o menos como 9 meses el problema que pasó, pero después que eso vivió 100 y feria de años y al tipo le fue bien en la vida. O sea, lo que estamos tratando de decir es que Dios nos lleva a través de un proceso, y a la postre siempre, independientemente de la cantidad de años o el tiempo que venga, Dios nos va a hacer el bien en todas las áreas de nuestra vida. Digan conmigo, en todas las áreas de nuestra vida. Porque la prosperidad es integral, hermanos. Tiene que ver con salud, tiene que ver con buenas relaciones, tiene que ver con desarrollo de un ministerio, un llamado, algo que Dios nos ha dado, hermanos. Todo eso tiene que ver con prosperidad. Bien, quiero llevarlos a las Escrituras, hermanos. Hay 3 épocas de hambre en el libro de los patriarcas, en el libro del Génesis, que marcaron, hermanos, el curso de la historia. Y por eso quise empezar en Génesis, pero voy a hablar de 3 grandes hambrunas que aparecen en las Escrituras, en el libro del Génesis. Y ¿qué podemos aprender nosotros de este tiempo de hambre? Hay 3 hambrunas que aparecen en el libro del Génesis. Y la primera está en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 10. Si ya lo encontró, dígame amén. Dice la Biblia, hubo entonces hambre en la tierra. Es la primera vez que se menciona, y es en la época de Abraham, donde hubo hambre en la tierra. Las hambrunas eran parte de la historia en la época de los patriarcas. Esta es la primera hambruna que se menciona en la Biblia. ¿Cómo se daban estas hambrunas? Bueno, los cielos se cerraban, no había suficiente agua, no había producción, entonces se venían hambres terribles como en la época de Abraham. Y quiero usar esta hambruna para hablar de la palabra enfoque. Escriba ahí en su cuaderno, si usted está anotando, enfoque. Cuando nosotros vemos esta situación de hambre que se viene sobre la tierra, es interesante, hermanos, que ustedes vean que Abraham había sido ya obediente a Dios, había salido de su tierra, de Ur de los Caldeos, y había llegado a la tierra de Canaán, donde Dios le había dicho que llegara. Eso está en Génesis 12, los primeros versos, y dice en el versículo 6 que pasó Abraham por aquella tierra hasta el Siquem, hasta el encinar de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y mientras Abraham llega a la tierra donde Dios le dijo que se la daría a él y a su descendencia, que en este caso vendría a ser la tierra de su bendición, la tierra donde Dios lo quería, dice que él llegó hasta este lugar, y cuando él estaba en el lugar correcto, entonces mire lo que sucede en el verso 7, se le apareció Jehová. Amén. Se le apareció el Señor. Y Dios le habló y le dijo, a tu descendencia le voy a dar ¿qué? Esta tierra. Y cuando Abraham recibe aquella palabra, porque él venía caminando, ya había estado un tiempo en Harán, había pasado por ese territorio de Siquem y llegó hasta el encinar de esta persona y estaba ahí en esa tierra, y Dios se le aparece y le dice, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y es la primera vez que aparece ahí, hermanos, que Abraham le edifica un altar al Señor, a Jehová, que se le había aparecido. Hasta aquí, hermanos, Abraham había vivido en una región donde se adoraban muchos dioses. Su papá de él, Taré, era un idólatra, hermanos, de primera. Adoraban muchos dioses. Y cuando Abraham sale obedeciendo a Dios, Abraham no conoce la cara de Dios, Abraham no conoce ninguna figura de Dios. Abraham solo escucha la voz de Dios y él va y obedece. Y cuando él llega a la tierra que Dios le mandó, que por cierto no lo hizo de un solo golpe, sino no se fue tan rápido como debería, pero cuando llega al lugar, hermanos, inmediatamente la voz de Dios le dice, esta tierra va a ser para tu descendencia.
esta es tu tierra. Dios se le aparece inmediatamente. Cuando tú estás en el lugar correcto, tú te aseguras de oír la voz de Dios. Si no estás en el lugar correcto, escúchame, Dios no tiene obligación de hablarte. Yo les decía, hermanos, que no es que Dios no nos hable. A veces estamos en una sintonía equivocada, ¿verdad? No estamos sintonizando, pero Dios está hablando. Ahorita Dios está hablando. ¿Usted cree que Dios está hablando? Sí, y no es porque yo esté hablando. Dios está hablando porque usted tiene la palabra ahí. Dios está hablando porque usted tiene el Espíritu Santo también. Y Él le puede estar diciendo mucho más de lo que yo le diga. De hecho, de eso se trata, de que Él nos diga más de lo que yo pueda decir. Y por eso hago notas. Porque muchas veces Dios me dice más de lo que el predicador me está diciendo. Entonces por eso a mí me gustan las notas, por eso a mí me gusta escribir. Ahora, cuando Abraham está ahí, Abraham empieza con el primer vestigio de su fe, que es un altar a Jehová. Es el primer altar a Jehová que Abraham levanta, de muchos que levantaría. Es el primer altar que levanta Dios después de oír su voz y de estar en el lugar correcto. Ahora, dice ahí que él edifica ese altar. Verso 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Betel, ahí aparece Betel. ¿Qué significa Betel, hermanos? Después le puso Jacob. Casa de Dios, ¿verdad? Plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente. Estos dos lugares estaban como a 11 y 14 kilómetros de Jerusalén. Estaban muy cerca de Jerusalén. Y ahí andaba ya Abraham poseyendo lo que Dios le había dado. Y cuando llega al otro lugar, ahí vemos el segundo altar que Abraham le edifica a Dios, un segundo altar, e invoca el nombre del Señor y continúa su camino. Y la idea es ir edificando altares al Señor cada vez que él iba avanzando dentro de la tierra que Dios le había entregado. Sin embargo, es en este momento donde su fe está siendo afianzada en Dios que de pronto se viene un hambre en la tierra. Y entonces, hermanos, Abraham, siendo un nómada, guiando sus rebaños, pues la primera salida que se le ocurre es lo que dice el verso 10. Descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto. ¿A qué se fue a Egipto? A morar allá. ¿Cuál era la razón? Que había un gran hambre en la tierra. Si usted ve el mapa, y usted va de Egipto a la tierra prometida, en el mapa usted hace esto, hacia acá. Pero Abraham no, Abraham se viene de acá hacia Egipto. O sea, el éxodo, Abraham se lo hizo al revés. O sea, se regresa hasta Egipto. Y la idea era buscar la provisión de una civilización avanzada, que era Egipto, y que pues ahí había provisiones. Y dice ahí, Abraham, hermanos, representa un poquito lo que yo le llamo la seguridad del sistema. Egipto representa la seguridad del sistema, o sea, lo conocido, las soluciones que normalmente se deberían tomar cuando hay un problema. Entonces Egipto representa la forma habitual de resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, si ahorita una persona está en la cuesta de enero, ¿qué hacen las personas en la cuesta de enero? Piden prestado, se van al monte Pío a empeñar. ¿Qué más? Utilizan un poquito el crédito de más. Si es en cuestiones de economía, pues la gente va a las formas habituales. Y hay gente que yo conozco, hermanos, que ya tienen sus cositas y van y las empeñan, y ya saben que a la otra vez lo van a volver a hacer así, lo sacan y lo van a volver así. Y yo conozco personas que ya tienen algo ya definido, que siempre empeñan, ¿verdad? Y siempre obtienen una lanita y lo meten. O sea, tienen una forma de hacer las cosas, y Egipto siempre representa lo conocido, lo tradicional, las respuestas y las soluciones que se deben de dar a eso. Y es en el aspecto económico, pero puede ser en muchas formas, hermanos. Puede ser en el aspecto
de una iglesia que está haciendo algo y de repente no sale como quisiera, entonces repliega un poquito, o empiezas a hacer algo, a servir a Dios, pero luego dices, caray, no, la presión está muy fuerte, mejor déjame, me siento, y regresamos a tomar cierta posición cómoda, hermanos, porque los ambientes de hambre producen que la gente tome decisiones, pero a veces toma las decisiones que todo el mundo toma y no siempre son las correctas. Y en este caso, Abraham toma una decisión que lo hace salirse de su enfoque. Se desenfoca, hermanos, y regresa a una forma de arreglar las cosas que no es la manera de Dios. Entonces actúa por instinto, el instinto de supervivencia. Y los seres humanos no fuimos creados para funcionar por instinto. Dios nos dio mente, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio sabiduría. Nosotros no tenemos que actuar por instinto, ese asunto es de los animales. Sin embargo, la situación del instinto lo lleva a ir a Egipto. Y quiero que vean esto, hermanos. Es interesante el verso 11. Mire, aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Predique usted de ahí solo. No lo había visto. No se había dado cuenta que tenía una esposa hermosa. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando estaba en medio del hambre. Cuando estaba en medio del problema. Amén. De repente hay personas que no valoran lo que tienen hasta que no pasan por una etapa de hambre familiar. Dijéralo. Abraham, oye, no me había fijado que eres guapa. Y todo el mundo le decía, menos usted. O todo el mundo le decía guapo, menos la esposa. ¿Cuándo vio que era guapa? Cuando estaba en tiempo de hambre. Hay personas que solo valoran a los demás cuando tienen un accidente. Yo recuerdo un amigo que se volcó y la esposa lo tuvo que ayudar 4 meses a ir al baño. Dice, ahora sé lo hermosa que es mi esposa. Tenía que voltearse. Hay personas que ven a sus amigos o amigas batallando con el cónyuge y dicen, ay, yo gracias a Dios yo no batallo en eso. No te has dado cuenta hasta que algo sucede. ¿Qué tendría Sara aquí? Sus 65 años más o menos, ¿verdad? 65, usted dice, ay, no, ¿verdad? Ya estaba viejita la señora, no, estaba a la mitad de su vida. Murió a los 127, por cierto, es la única señora que aparece la edad en la Biblia. De nadie más Dios habla de edades de mujeres. Dios quiso reservar siempre a las mujeres en ese aspecto, ¿verdad? Entonces la Sara estaba en la mitad de la vida. Ahora, si el Abraham se murió de 175, pues significa que la Sarita debía andar en una tercera parte de la vida, ¿verdad? O sea, estaba en su tercera parte de la vida, ¿verdad? Pudiéramos decir que estaba a lo mejor en sus 25 años de esta época. Pues sí, estaba guapa la señora, ¿verdad? Dice aquí la Biblia. Y dice en el 12, y cuando te vean los egipcios van a decir, su mujer es, y me van a matar a mí, te van a reservar a ti la vida. ¿Sabes qué? Mejor di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y uno cuando ve eso dice, ¿qué estás haciendo, Abraham? El padre de la fe, el amigo de Dios, pero está enfrentando sus primeras batallas a nivel interno. Está enfrentando su primera hambruna en su vida. Está pasando por un momento que lo está moviendo para ver las cosas de una perspectiva diferente. Y dice en el versículo 14, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, ¿en qué? En gran manera. O sea, si no, fea no era. O sea, todo el mundo veía eso, menos él. A veces todo el mundo ve las cualidades de tu cónyuge, menos tú. Todo el mundo ve las cualidades de otros, menos tú. Todo el mundo ve las cualidades de tus hijos, menos tú.
Pero cuando se pasa por tiempos de hambre y empiezas a ver lo del otro lado, dices, gracias a Dios a mí no me ha pasado eso. Gracias a Dios mis hijos son así, gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro, mis hijos tienen temor de Dios o lo que sea, pero te das cuenta que Dios verdaderamente está contigo. ¿Alguien sabe que Dios está verdaderamente con usted, hermanos? Dice que los príncipes del faraón la alabaron y fue llevada a la casa del faraón. Pasó lo que Abraham temía. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Tuvo ovejas, vacas, asnos, criados, asnas y camellos. En ese momento era como que el cuñado, ¿verdad? Sin embargo, Dios interviene ahí, hermanos, con grandes plagas. Y Faraón, hermanos, reconoce lo que está pasando. ¿Qué has hecho conmigo? Le dice, ¿por qué no me has declarado que era tu mujer? Fíjense, hermanos, eran una cultura que este hombre estaba acostumbrado a tener muchas mujeres. De hecho, no crean ustedes que Saraí era la única mujer que él tenía. Era una del harem, ¿verdad? Tenía muchas. Los reyes tenían muchas. Los faraones podían tener muchas. Así que, hermanos, para Abraham era solo ella. Sin embargo, Abraham está dispuesto a renunciar a ella. Está diciendo que es su esposa. Yo le pregunto a los varones que están aquí, si alguien por allá afuera les dijera que quién es la señora que va al lado, ¿le dirían que es su hermana? Dice, no, hermano, ¿qué le pasa, pastor? Yo le diría que es mi mujer, ¿verdad? Que es mi esposa, ¿verdad? Bueno, entonces imagínense a Abraham. Abraham sí lo hizo. Es más, le digo algo, lo hizo 2 veces. Allá está la Sarita, en un lado, y la Sarita todo decía que sí, es su hermano, sí, es mi hermano. Porque ellos tenían un trato. Y es que en realidad sí eran hermanos. Solo que nada más eran hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. Y entonces Abraham, cuando salió, dijo, mujer, ¿qué te parece? Hacemos un pacto, donde quiera que vayamos tú dices que eres mi hermana, ¿verdad? En realidad era una mentira. Pero lo que en realidad, míreme, lo que en realidad disfraza el problema de la mentira, hermanos, no es la mentira en sí, sino lo que está detrás de la mentira. Y detrás de la mentira estaba una desconfianza en Dios. Detrás de esa mentira estaba Abraham, que no creía que Dios podía suplirle bajo esa circunstancia. Y vemos que Dios tiene que tratar con un impío para poder regresarle su mujer. Y dice en el verso 19, toma tu mujer, tómala y vete. Y el faraón le dice que los acompañen a su mujer con todo lo que tenían. En otras palabras, la Nueva Versión Internacional dice que los expulsaron, o sea, salieron corridos. Porque un impío le dice, no puede ser que no puedas defender ni a tu propia mujer. Así que fuera de aquí, vete de aquí y mírame acá. Yo creo que Abraham quedó muy mal parado, no solamente en su situación con Dios, sino quedó muy mal parado con su gente, con sus siervos. Ahí se vio, hermanos, lo que nosotros denominamos a veces que asoma el cobre, decimos nosotros. Sin embargo, yo quiero decirle que aunque a veces por las circunstancias que pasamos no valoramos, no apreciamos, no todo, bendito sea Dios, que Dios nos da la oportunidad de enfocarnos otra vez. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que podemos enfocarnos otra vez, hermanos? Y quiero invitarle que este año usted viva enfocado, amén, en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Yo le voy más, hermanos, yo le voy más a vivir enfocado una cierta cantidad de tiempo que a vivir desenfocado 365 días. No vas a lograr nada. Tienes que enfocarte en lo que Dios quiere para tu vida, en lo que Dios quiere para tu familia. Y gracias a Dios que hay un capítulo 13, después del 12 que sigue, el 13. Y aquí venimos en el 13, en el 13:3 dice, y volvió, ¿por qué? Por sus jornadas. Lo más hermoso, hermanos, con respecto a nuestro Dios, es que Dios nos da la oportunidad de regresar por el camino por donde nos desenfocamos
y regresar al punto de reenfocarnos una vez más. ¿Cuántos creen que sí podemos regresar al punto donde nos desviamos, hermanos? ¿Sí o no? En todo aspecto en la vida uno puede regresar al punto donde se perdió. ¿No se ha puesto a pensar en qué momento se perdió? ¿En qué momento dejó de sentir la presencia de Dios? ¿En qué momento dejó de sentir que ya Dios no lo estaba respaldando? ¿En qué momento las finanzas empezaron a ir? ¿En qué momento los trabajos empezaron a escasear? ¿En qué momento ya la situación con mi esposa no fue igual? ¿En qué momento alguno de mis hijos? ¿Cuál fue el momento? ¿Qué pasó? Hoy le puedo decir que usted tiene el poder para regresar por esas jornadas que perdió y regresar al punto, como lo hizo Abraham, y reenfocarse otra vez, si usted quiere obtener la provisión de Dios. Dice ahí en el capítulo 13, regresó por sus jornadas hacia Betel, el lugar donde había estado su tienda, entre Betel y ahí, al altar que había hecho ahí, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuál es el punto, hermano? Regresar al punto donde perdimos su presencia, perdimos su gloria, perdimos algo, regresar ahí y volver a buscar a Dios como no lo habíamos buscado antes. ¿Cuántos creen que sí se puede, hermanos? Reenfocarnos. ¿En qué momento se perdió algo? ¿En qué momento se quebró algo? ¿Cuál fue la palabra que quebró todo? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la situación que pasó, que quebró algo? Entonces, hermanos, se tiene que regresar ahí y volver por sus jornadas, volver a levantar un altar, arrodillarse y decirle: Señor, aquí estoy una vez más, quiero regresar el camino porque perdí. Porque en el reino no se pierde nada. No renuncie, hermanos, a lo que Dios le ha dado. No importa que tenga que regresar ahí a través del proceso. Dios está listo para recibirlo una vez más y decirle: no es por allá, es por acá. Esta es la senda, este es el camino. Amén. Es la única manera que nosotros podemos, hermanos, y de ahí yo veo que el resto de las direcciones que Abraham fue tomando en su vida, hermanos, ya no escogía a él, sino le permitía a Dios que Dios fuera el que guiara su vida. Por eso, cuando entre Lot y él tienen problemas, dice en el versículo 9: la tierra está delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueras a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y deja a Lot que él decida hacia dónde quiere ir, y él pone su destino en las manos de Dios. Ahora no voy a correr a Egipto, ahora voy a permitir que Dios me guíe en el camino correcto y con la persona correcta, porque no era Faraón. Y creo, hermanos, que hay un pasaje, no lo anoté, pero creo que está. Acompáñenme a leer el libro de Isaías, capítulo creo que me van a ayudar a encontrarlo. Es el pasaje donde dice de los que van a cobijarse en Egipto. Porque no lo tengo aquí en mis notas, se me vino ahorita. Yo sé que alguno de ustedes lo irá a encontrar en algún momento, pero la idea es no regresar a ese sitio. ¿Cuál es? 30. Gracias, Pita. Dice la palabra así: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y lo que están haciendo es amontonando pecado sobre pecado. Se apartan para descender a Egipto. ¿Y qué? Y no me han preguntado si ese es el camino correcto.
para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se les cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Las únicas dos cosas que produce Egipto son vergüenza y confusión. Así que Dios dice, no te regreses a Egipto, no te regreses al sistema, a la forma de hacer las cosas. Tienes que volver hacia Dios y volver a preguntarle a Él cuál es el camino. Y en el capítulo 13 de Génesis, cuando Abraham toma el camino correcto, con las personas correctas, dice en el verso 14 que Jehová le habla a Abraham: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice el 18, fue removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que es en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. En ese momento él está edificando su cuarto altar al Señor en Hebrón, y Hebrón significa comunión. O sea, él regresó a permitir que fuera Dios el que dirigiera su vida y no Egipto, no el sistema, no las formas. Cada vez que te regrese la tentación de hacer las cosas como las hacías en el mundo, renuncia a eso y di: yo no voy a hacer las cosas como yo las hacía en el mundo. Yo voy a confiar en Dios y voy a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque hay gente que dice: hombre, pastor, si hubiera andado en el mundo yo... Sí, pero ya no es así, ya no funciona de esa manera. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Si me hubiera conocido en el mundo, no me hubiera aguantado ni 2 minutos, pastor. Pues sí, pero esa era la forma de hacer las cosas en Egipto. En Dios las cosas son de otra manera. ¿Sí me explico, hermanos? Antes yo lo resolvía el asunto de dinero de otra forma. Sí, pero ahora es distinto. Las cosas son diferentes. Digan conmigo: enfoque. Todo aquel que desee vivir bajo la provisión de Dios tiene que caminar en el enfoque correcto. Vamos a la segunda hambruna, hermanos. Estas son más cortitas. Bueno, según yo, ¿verdad? Pero sí duraron su tiempecito. Pero era un tiempo de prueba. Dice en Génesis 26, viene la segunda hambruna que aparece, y lo tengo bajo el englobado en la palabra obediencia. La primera es enfoque, la segunda es obediencia. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. Ahí se menciona la segunda vez que viene, y la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjese usted, hermanos, cómo los hijos tienden a seguir de alguna manera los caminos de los padres y tienden a buscar las soluciones que los padres solucionaban las cosas. Ellos tienden a buscar esas formas de solucionar las cosas, y la idea de él era regresarse a Egipto, hacer lo mismo que su papá. Pero Dios lo detiene y le dice: no desciendas, habita en la tierra que yo te diré. Y le dice: habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Sí, ahorita hay mucha hambre, pero no importa, estas tierras algún día te las voy a dar. ¿Y cómo estaba Dios le promete todas esas tierras? Verso 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahí viene un concepto que se llama obediencia. Dios le dice: no desciendas a Egipto. Abraham no consultó a Dios, lo que dice Isaías: no me han preguntado a mí. Entonces, hermanos, ¿no es cierto que muchos de nosotros hemos resuelto algunas cosas sin preguntarle a Dios? ¿Y cuántos saben que a veces ni le preguntamos, pero Dios no nos permitió hacerlo por su pura misericordia, y por la gracia de Dios no metimos la pata? Pero pudimos haberla metido. Ahí va Isaac otra vez, el mismo camino del papá.
a Egipto, hermanos. Sin embargo, dice que Dios le habla y le dice, no te vayas. Y él es obediente, dice, se queda. Pero quiero que vean el verso 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Es mi hermana. ¿De dónde agarró esas mañas? Del papá. Mire, hermano, cómo de alguna manera todos traemos algo egipcio por dentro, en algún momento, ¿verdad? Y traemos algo de la esencia de los padres, aunque Isaac ni siquiera había estado ahí cuando el papá hizo eso. Pero muchos de sus hijos hacen cosas que nunca lo vieron a usted hacerlas, pero las hacen. ¿No le ha pasado que usted descubre a sus hijos haciendo algo que nunca lo vieron a usted hacerlo? Pero lo hacen exactamente como lo hace usted. Hay algunos de ustedes que, por ejemplo, no les gustaban las muñecas, pero ustedes no saben que a la mamá tampoco les gustaban las muñecas. O algunos hacen cierto tipo de juego de cierta manera, hacen una cosa de cierta manera, y los papás hacían lo mismo. Entonces, él hace lo mismo. Igual el temor, igual es mi hermana, igual, hermanos, pues Dios interviene ahí y de alguna manera, hermanos, Rebeca es liberada. Pero quiero que vayan a cómo la obediencia te bendice. En Génesis 26, verso 12 dice, sembró Isaac. Perdón, ¿estamos en época de qué? ¿En época de qué? De hambre. A ver, pastor, ¿y cómo está eso? ¿Y cómo se agarró a sembrar en un tiempo de hambre? ¿Y en dónde sembró? En la tierra donde estaba el hambre, en la tierra donde los cielos estaban cerrados, aparentemente. Pero cuando él obedeció a Dios, ¿qué pasó? Cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. ¿Y qué? Y lo bendijo Dios. Hay diferentes tipos de bendiciones que Dios da a las personas. La Biblia habla del 30, la Biblia habla del 60, la Biblia habla de remecido, rebosando. Y hay varios conceptos de medida, pero el concepto más alto es el 100 por 1. Porque es un grano que se siembra, cosecha 100 granos. Ese es el principio. Y es el más alto que puede haber. Es el porcentaje más alto que puede haber, hermanos, que aparece en las Escrituras. Dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿qué? Muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron, ¿qué? Envidia. Ahora, déjenme hacerles una pregunta, hermanos. Cuando yo hablo de que él fue obediente a Dios, ¿en qué fue obediente? En no ir a Egipto. Pero no dice que Dios le dijo, siembra. No, eso fue un asunto de él. Dios solo le dijo, no te vayas a Egipto, quédate y yo te voy a ¿qué? A bendecir aquí. Pero él entendió que para ser bendecido y tener una cosecha, había que sembrar. Había que sembrar. Y entonces lo hizo. Y él sembró, hermanos, y tuvo una impresionante cosecha. Yo me atrevo a decir, hermanos, que yo no sé si Isaac volvió a tener otro año como ese, pero ese año fue un año impresionante. Yo puedo decirle algo, Dios le puede dar a usted un solo año que lo prospere para el resto de su vida. No, usted no me escuchó. Dios le puede dar un solo año que lo prospere para el resto de su vida, sin ganarse la lotería. A lo mejor recibiendo una idea divina, recibiendo algo de Dios, que le puede a usted producir una semilla que lo bendecirá el resto de toda su vida. Y sembró Isaac aquel año. Ese fue el año, tal vez fue el año clave de su vida, pero fue el año donde no era precisamente el mejor año para sembrar. Pero él lo hizo y fue obediente a Dios y se quedó donde Dios le dijo.
Y sembró y cosechó ¿cuánto? Al 100 por 1. Miren, hermanos, en la mañana estaba leyendo un artículo de un periódico que decía: preparémonos para lo peor. Y el analista, que es un tipo concienzudo, que conoce de qué está hablando, sabe que las cosas en el mundo no están bien. Y aunque nosotros somos gente de fe, hermanos, pues debemos saber que uno de los pensamientos del mundo es que la cosa está mal. Este país, hermanos, va a tener elecciones este año. Vamos a elegir un nuevo presidente para este país, que al final de este año estará tomando la presidencia de este país. ¿Qué va a suceder en este año? No sé. Es un año convulso, es un año complicado. Las situaciones entre las personas que van a buscar la presidencia están muy complicadas. El ambiente en el país está crispado. Hay muchos problemas de hambre en este país. Hay gente con un nivel de pobreza terrible, hermanos. Hay una corrupción bárbara. No tengo yo que decirle, pero usted ve, hermanos, cómo yo veo como en otros lugares, hermanos, hasta los presidentes van a la cárcel. Aquí no pueden meter al más bajo del escalafón. Hay ahorita presidentes de la República. El presidente de Guatemala está en la prisión. La presidenta de Brasil está en prisión. Aquí se hace y deshace en este país y nadie dice nada. No pasa nada. Claro que eso ante la vista de los hombres, pero nosotros sabemos que hay un Dios que tarde o temprano dice: sobre un alto hay otro más alto que vigila. Y nuestro Dios es justo. Amén. Los coreanitos están aferrados a lanzar sus misiles. Esa situación puede provocar un polvorín y se puede disparar la mecha, hermanos. Hay situaciones, hay países que están convulsos ahora. Sin embargo, si nosotros nos quedamos a hacer demasiados análisis, nos vamos a paralizar. Lo que Dios nos llama es: sé obediente a lo que te estoy mandando a ti. El resto, eso es asunto mío. Porque no te creas que aunque el mundo está así, Dios no sigue teniendo el control. La Biblia dice que Dios todavía sigue siendo Dios. Y Él sustenta todo con la palabra de su poder. Y Dios no permitirá que pase lo que Él no quiera que pase. Pero con todo y con eso, tú y yo somos responsables de lo que nos pase a nosotros y lo que viene para nuestras vidas. Así que, hermanos, Jacob tomó una decisión y su decisión fue sembrar. Y entonces más adelante Salomón escribiría algo en Eclesiastés 11. Ve conmigo a Eclesiastés 11, por favor. Ya ve que usted que Salomón es tan sabio que deja ahí unos principios tan hermosos en la Biblia. Y dice en Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué? Lo hallarás. El mensaje aquí es: sé generoso. Después de muchos días encontrarás el resultado de tu generosidad. Reparte a 7 o a 8, porque no sabes qué, el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, quiero que veamos el verso 4. El que al viento observa, ¿qué? No sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Lo que este versículo está diciendo: no te mantengas observando eso. Tú haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Amén. Si estás viendo el viento, si estás viendo la hambruna, no vas a sembrar. Porque, miren, el instinto natural es a conservar, a preservar, es a retener, no a soltar. Ese es el instinto. Sin embargo, Salomón dice: echa tu pan. ¿Qué más está diciendo? Reparte. Siembra. Luego dice que hay diferentes cosas que uno no entiende. Por ejemplo, el verso 5. Póngame el verso 5, por favor.
Y se pone a disertar un poquito sobre una cuestión de sabiduría. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras ¿qué? La obra de Dios. Ignoras lo que Dios está haciendo. Ignoras la obra de Dios en medio de todo, el cual ¿qué? Hace todas las cosas. Tal vez no entiendas todo lo que está sucediendo en el mundo, todos los misterios que hay, pero tú no eres llamado a entender todos los misterios, eres llamado a obedecer lo que Él te está diciendo que hagas. Y Jacob entendió eso. Si iba a salir de esa hambruna, él tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo a él. Y luego Salomón añade un texto más, el verso 6. Por la mañana, ¿qué? Siembra tu semilla. Y en la tarde no dejes reposar tu mano. Pastor, eso solo tiene que ver con economía. No, pónselo a lo que quieras. Por la mañana siembra atenciones. Siembra amor. Por la mañana siembra excelencia en todo lo que hagas. Y en la tarde, ¿qué? No dejes reposar tu mano. O sea, haz que eso sea una cultura en tu vida. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Lo que Dios está diciendo es, continúa sembrando. Continúa haciendo lo que tienes que hacer. Sé generoso. Da tiempo. Da atención. Da palabras. Dádivas. Ministra. Porque todo lo que tú des se te va a regresar multiplicado. Se te va a regresar multiplicado. Ahora, déjeme decirle algo. En el caso de Isaac fueron 100 veces más. Pero hay algo que quiero poner énfasis esta noche, antes de cerrar este tema. 2 Corintios 9:6. Pablo establece un principio aquí. Y dice, les dije primera, es 2 Corintios 9:6. Dice, el que siembra escasamente, ¿qué? Escasamente segará. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. O sea, la cosecha es proporcional a la siembra. No sé si me doy a explicar, hermanos. Pablo dice que el principio de sembrar no solo hay que hacerlo, sino es hacerlo proporcional. Es lo que uno va a recibir. Cuando yo veo este aspecto y trato de aplicármelo a mí mismo, yo tengo que saber dónde están mis inversiones, dónde están mis semillas. ¿Qué cantidad de semillas estoy sembrando para poder recibir esa cantidad de cosecha? Hay gente que siembra una cantidad muy pequeña, hermano, de atención para los demás y quieren recibir toda la atención del mundo. No se puede. Tú siembras muy poquito en tus hijos y quieres recibir mucho de ellos. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. Yo quiero decirte algo. Ponme Gálatas 6:7, por favor. Léalo, por favor, ¿qué dice? El principio de Dios, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que cada quien siembra, eso es lo que va a cosechar. Pablo es muy enfático. Ahora dice, no, pero se me hace que este asunto no tiene que ver con dinero. A ver, el 8. Este verso aparentemente no tiene nada que ver con dinero. Aquí dice que si tú siembras para tu carne, para tus propios intereses, ¿qué vas a cegar? Corrupción. Si tú siembras para las cosas espirituales, vas a cegar vida eterna. Pero quiero que regreses al verso
6:6, por favor. El que es enseñado en la palabra, ¿qué? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted y yo estamos siendo enseñados en la palabra, nosotros debemos de hacer partícipe al que nos enseña. Y luego el 7 dice, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Si usted siembra honra, usted va a ser honrado. Si usted siembra respeto, usted va a ser respetado. Si usted siembra lo que Dios le ponga en su corazón, usted Dios lo va a bendecir. Mire, hermanos, con tantos años invirtiendo en el reino de Dios, yo ya no me pico los ojos solo, hermanos. Yo ya me doy cuenta que si uno siembra generosamente, generosamente segará. Antes de que este año terminó, yo tenía que hacer un balance de mis ofrendas. Y tenía que hacer un balance de mis diezmos, porque no iba a deber un solo peso, saliendo el año, un solo peso a Dios. Y aunque mi pastor no está aquí, el dinero está en mi casa, pero no está bajo mi autoridad. Porque en el momento que yo lo pongo, donde lo pongo, ya no es mío, es del Señor. Y yo no iba a cerrar el año así. Y entonces yo dije, si este año Dios me bendijo, yo tengo que aumentar mis ofrendas. Tengo que aumentar mis inversiones, porque estoy esperando lo doble del año pasado. Entonces, si yo espero lo doble, yo tengo que aprender a dar más de lo que estoy dando si espero más. Pero no puedes pretender que Dios te bendiga más si tus siembras son menores. Porque eso es tratar de engañar a Dios. Y eso no se puede, hermanos. Porque a mi Dios no me da más. Pregúntese si sus siembras corresponden a sus cosechas, o si sus cosechas corresponden a sus siembras. En todo, hermanos. Yo no solamente veo lo económico, porque créame que puede llegar un momento en tu vida. Mira, escúchame, a mí me encantó algo que dijo el apóstol. Puede llegar un momento en tu vida que el problema no sea el dinero. El problema sea en qué te lo vas a gastar. ¿Cuántos creen que pueden llegar a un día donde el problema no sea el dinero, sino en qué se lo gasta? Pero no es el dinero el sí, el que produce realmente el cambio en el corazón de una persona. Porque el dinero no transforma a nadie. Y de lo que se trata al final del día es que seamos hechos conforme al corazón de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Malvados con dinero? ¿O vamos a pensar que Dios está poniendo un sello de aprobación sobre una persona solamente porque tiene dinero? ¿O ese hermano, ese sí está aprobado de Dios porque tiene mucho dinero? No, hay personas que pueden tener mucho dinero y no significa que están aprobados por Dios. Significa a lo mejor que están sembrando. Pero eso no significa que todo lo demás esté bien. No sé si me voy a explicar. Que hay gente inconversa que da mucho dinero y son muy bendecidos y no son salvos. Porque ese es un principio de vida. Lo que se siembra, se recoge. Si no, pregúntenle a Bill Gates, pregúntenle a todos esos hombres, al dueño de Facebook, que donó el 95%. O sea, ellos saben esos principios y no son cristianos. El llamado de Dios es, queremos ver a Dios manifestarse de una forma sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, en provisión. Nosotros tenemos que ser capaces de elevar nuestras inversiones. ¿En qué, pastor? En lo que Dios te diga, papá. Dios no te va a decir a ti lo mismo que me dice a mí. Dios le va a decir a cada uno lo que cada uno tenga que hacer. Esto no es un estándar. Este es un asunto entre Dios y la persona. Sembró Isaac y cosechó al 100%. Así que el día que tú veas a una persona bendecida en lo que sea, tú lo único que debes de pensar, esa persona debe haber sembrado para que eso suceda en su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es que Dios, mira, no es que Dios lo ame más a él que a ti. Este no es un asunto de amor. Este es un asunto de inversiones. Tú no vas con el gerente del banco y le dices, es que usted no me ama. No, no es que no te ame. El asunto es que no tengo plata tuya aquí. Tú no has invertido. ¿Verdad? No es falta de amor, hermanos.
Y no es que Dios ame más a una persona o la apruebe más. Voy a repetirte lo que te vengo diciendo. El hecho de que alguien tenga dinero no significa sello de aprobación divina en todas las áreas de su vida. Porque la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Pero yo creo que hay muchas cosas que a lo mejor ni de Dios son. El diablo también le puede dar dinero a la gente. Voy a parar aquí, hermanos, porque quiero que entendamos esto. Dios desea que nosotros vivamos en una situación donde nuestros cielos estén abiertos. Hambres van a venir, todo el tiempo van a venir sobre la tierra. Sin embargo, sobre ti el Señor tiene promesas. Y lo que tienes que hacer es enfocarte y ser obediente a lo que Dios te está diciendo a ti. Porque tú sabes dónde está el problema. Y si hacemos un poquito el signo de pesos a un lado, yo te voy a decir, tú sabes dónde está el problema. En las demás cosas, tú sabes dónde está el problema. Y tal vez es tiempo de regresar por nuestras jornadas. Cierra un momento sus ojos, hermanos. Dejo pendiente la tercera hambruna. Si me ayudan un poquito con música, solo quisiera decir esto. Yo confío en Dios, pero siembro. Le creo a Dios, pero no dejo reposar mi mano. ¿Cómo Dios hace los huesos de un bebé en el vientre de la madre? No lo sé. ¿Qué camino corre el viento? No lo sé. ¿Cómo va a estar el dólar? No lo sé. ¿Va a subir o no la gasolina, la electricidad, tantas otras cosas? No lo sé. Pero sí sé que Dios dice, quédate donde yo te diga que te quedes. Haz lo que yo te diga que hagas. Y en la Biblia dice que cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios obedecían a Dios, Dios se encargaba de ellos. Dios te va a sustentar. Si has tenido que pasar por hambre, yo te digo, Dios te ha sustentado. Israel tenía maná. Tal vez el maná no era la comida más agradable, pero era una comida que Dios les estaba dando para sustentarlos. A veces el sustento será tal vez un alimento básico. Hay temporadas así en la vida, donde pasas con los alimentos básicos. Pero también habrá temporadas donde Dios seguramente que te va a bendecir. Pero tal vez tengas que ser obediente a lo que Dios te diga. Hoy vengo a decirte que esto no funciona por arte de magia. Esto funciona siguiendo principios, siendo obediente, siendo enfocado. ¿Dónde fue el punto donde te moviste de la bendición? ¿Donde te desviaste? ¿Donde dejaste de hacer algo que hacías, que te traía mucho gozo a tu alma y lo perdiste? ¿Dónde se perdió la comunión con tus hijos? ¿Dónde se perdió la comunión con la familia? ¿En qué momento perdimos esa conexión ministerial? ¿En qué momento dejamos de amar a Dios como le amábamos? Tenemos que enfocarnos, volver nuestras jornadas y regresar a la senda correcta. ¿Te afligió? Sí. ¿Te hizo tener hambre? Sí. Pero te enseñó que el hombre no solo vive del sustento económico, el hombre necesita palabra de Dios en su vida. Padre, en esta noche te doy gracias. Yo creo que los tiempos de hambruna en la época de los patriarcas nos traen una idea, Señor, de lo que dice Deuteronomio. Tiempos difíciles, pero ninguno de ellos hizo que los hombres de Dios se perdieran, porque al contrario, los tiempos difíciles los fortalecieron más, los sacaron renovados, confiados y bendecidos. Muchas veces tenemos que sembrar en la época difícil, Señor, pero hay un tiempo de cosecha y también hay un tiempo
donde podemos ver el resultado de todo lo que hayamos sembrado en nuestras vidas.